en nuevos lenguajes, en la educación superior, y cada una de las herramientas nuevas es como darme combate de flexibilidad digital, mental, de redes. Entonces era mejor porque la idea era que pudiéramos estar conectados, decíamos, bueno, hacemos un recreo de 10 minutos, 15 minutos, alguien quiere poner música, hacer volver a construir el aula. De todos modos, el Zoom comercial no me era mal, porque a los 40 minutos cortaba, bueno, hacíamos un recreadito y ahí estábamos volviendo. Pero bueno, la verdad que mandé los links, le mandé a usted y a la otra comisión, y no puedo dar con la dirección, y aparte está configurado de tal modo que no puedo entrar a través del link o de la clave y la ID, digamos, porque yo a mí mismo no lo puse para que me autorice a mí. Así que bueno, la verdad que por ahí es medio frustrante, pero también ponerse, no hay que ponerse Sí, mal. no, no, no. Sí, además recién también me sirvió, profe, porque ahí decían los chicos que habían mandado por correo o todo, y me estoy dando cuenta de que no estoy recibiendo correo yo de la Facu. El último correo que tengo es de abril. De la Facu. Así que, claro, el correo de la Facu, porque eso me acuerdo por el tema del parcial. Usted dijo, ya lo mandé todo. Y ahora que estoy viendo los correos de la Facu, el último que tengo es de abril, de mediados de abril. Así que ahí estoy por escribir a los chicos de sistema para ver si hay algún bloqueo o algo de por qué no me están llegando los correos. Ujú. Así que bueno, pero bueno, sí, sí. Bueno, Siempre la a primera medida vez. que van ingresando y se van enterando, les digo que he estado leyendo los parciales, están bien en general, han tenido algunas dificultades, pero que las vamos a ir analizando. Este fin de semana les cuelgo a la comisión de ustedes, les cuelgo las notas. Eh, Hay muchos sietes, que con una nota de promoción en el próximo parcial los voy a incluir en promoción, pero fundamentalmente quería charlar, inclusive para quienes después que yo les mande las notas querían ver el parcial o así, charlar un poco porque algunas dificultades, digamos, que han tenido no han aparecido en nuestras charlas previas, y eso me preocupaba un poco. Así que, bueno. Recording eh, in progress. Por eso quería después, les voy a pasar este fin de semana las notas para que ustedes vean y nos ponemos a ver. Lo mismo resolver el tema de los correos, Diego, porque la verdad que en el parcial, en el grupo de ustedes apenas rebotó 4 o 5 direcciones de correo, pero en la otra comisión, el 2 de 1, me rebotó unos 30. Tuve que reenviar 30 parciales y bueno, hay algo, digamos, ahí que no está funcionando bien, digamos, ¿no? O sea, se nota que les llegó después, pero les llegó tarde, les llega a la hora o cosa por el estilo, digamos, no tiene la inmediatez que normalmente tienen los correos, ¿no? Así que bueno, Incluso ya eso a lo mí, profe, veremos por porque todos lo ejemplo, vamos, a mí, profe, por mientras ejemplo, me haya, llegó, pero sí, llegó con fecha así, como una semana atrás. Entonces llegó abajo del sí, todo. ¿sabes por qué, Ian? Porque si eso ocurría, por eso yo le dije, fíjense, porque el reloj de mi máquina Ajá. no se desactualizó, tengo que ir a buscar la pila a Córdoba, y entonces eh, te lo manda según debería haber puesto a la actualización de la fecha y ahí hacer el envío. Pero bueno, aún cuando estuvieran mandado 2 o 3 días antes, debería estar. Yo estaba avisado sobre eso, pero bueno, no. Sí, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a nuestra unidad número 4, que es el sector público. Vamos a introducir para que ustedes simplemente la leamos. Les voy a hacer un seguimiento mucho más firme en Telegram, y porque la verdad que no quiero que comiencen a sumar, a haber dudas de las unidades primeras y después sumemos otras.
Eh, en nuestra, los trabajos prácticos los voy a enviar todo este fin de semana. Los tengo nada más que los pongo los voy a poner en la planilla normalmente que tenemos, no en el del aula, sino en la configuración que tenemos de cada una de las planillas de los cursos. Ya se los voy a poner este fin de semana también. A quienes se los he mirado, les he devuelto los correos con las dudas, con las cosas que no estaban bien, a pesar de que están todos aprobados, ¿no? Pero hay algunos, digamos, que tienen algunas cositas para corregir. A todos los que les he corregido se los he ido devolviendo. Este fin de semana se los voy a devolver a todos. Sí, del parcial de trabajo práctico, de las dos cosas, de las dos cosas. Los parciales los tengo casi todos corregidos, eh, y por eso quiero que ustedes los vean y quiero que cuando nos veamos el próximo viernes, ahí ustedes me cuenten de las dudas, yo les digo dónde estuvieron las principales dificultades y eso, ¿no? Hoy vamos a empezar con la unidad número 4, aunque sea vamos a hacer la introducción. Yo les hice ahí un mensajito en Telegram, con el cual me comprometo hoy a ser mucho más consecuente ahí, inclusive para hacer casi posteos, no digo diarios, pero 2 o 3 veces por semana. No quiero que se me caigan ahí. El año pasado ayudó bastante. Y después estoy trabajando en algunas aulas invertidas en función de generar grupos acá, pero eso ya lo vamos a ir viendo, probablemente en el segundo semestre lo vamos a ir aplicando, cosas que puedan tener información y ustedes ayudar y munirse de cierta información para que podamos después tener la clase. Les decía yo en el Telegram que realmente si hay un elemento que uno puede mínimamente darse cuenta de las bibliotecas o de los pensamientos que hay en economía, se refiere básicamente al sector público. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente la economía, desde que es ciencia, de hace unos 2 siglos y medio atrás, no hace mucho tiempo, hace relativamente poco, es una ciencia nueva, y básicamente situándonos en el pensamiento de los padres, digamos, de esta ciencia social, en general siempre se ha adoptado la idea de que o era hegemónica la idea de que la economía es una ciencia que hay que dejarla en manos de privados, ¿no? Que en realidad Adam Smith en La riqueza de las naciones lo sitúa ahí y habla por primera vez de lo que es el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, a pesar que utilizó términos en francés, pero la idea era dejar que en la economía hay que dejar hacer, que realmente la economía, los mercados, iban a encontrar su sitio, básicamente por un juego que él lo instauró como algo mágico entre la oferta y la demanda. La verdad que no, siempre hay que situarse en el contexto de la época. Evidentemente el capitalismo como tal recién estaba iniciándose, y probablemente esas ideas hayan sido rigurosas para la época. Y así, bueno, se construyó el liberalismo como tal, ¿no? Básicamente dejar en el privado, si el privado producía algo y no lo hacía competitivamente, seguramente le iba a ir mal, iba a tener que dejar de hacerlo, mejorarlo, y realmente la mano mágica del mercado, los demandantes iban a darle premios a cada quien, a cada quien según hiciera las cosas, ¿no? Esa idea peregrina hoy, una idea un poco ingenua, un poco naif de dejarlo en manos de los privados, pasó todo el siglo XIX y pasó el siglo XX, y la verdad que los mercados comenzaron a armar o comenzaron a comportarse de tal modo que requirieron de que hubiera normas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Adam Smith no había leyes laborales. Entonces, normalmente la gente que se incorporara a las primeras factorías, a las primeras empresas, primeras fábricas, etcétera, que había, con el dominio de la energía, del vapor, etcétera,
no había jornadas, las jornadas no duraban 12 horas, 13 horas, 14 horas, inclusive eso evidentemente tenía un impacto muy grande en los trabajadores y las trabajadoras. Porque evidentemente era destructivo, ni había descanso los fines de semana, entonces hasta el capitalista mismo se dio cuenta de que este sistema de explotación no iba a funcionar. Y la verdad que pasó bastante tiempo hasta que más o menos se organizaron los gremios y por lo tanto se organizaron las condiciones de trabajo. Entonces se impusieron horarios, se tuvo un salario. El capitalista se dio cuenta que con ese sistema funcionaba mejor que este sistema de semi-explotación que tenía antes. Evidentemente desde el principio hubo que generar normas para poder organizar todos los factores, porque si no, evidentemente quien daba trabajo generaba escenarios que eran muy dañosos para quienes, digamos, por supuesto que ni siquiera eran personas que venían del campo, tenían que aprender a usar un telar, aprender a usar una imprenta, y por lo tanto, evidentemente tenía que tener capacitación, evidentemente era un nivel de casi de indefensión. Por eso con el tiempo fueron poniéndose normas, ¿no? Y hasta el mismo capitalismo puso normas que llamó básicamente de evitar los monopolios, las leyes antitrust, que eran leyes para evitar que una empresa tuviera una posición dominante. Que si una empresa tiene una posición dominante, ¿esto quiere decir una posición dominante? Que tenga más del 50% del mercado, evidentemente lo iba a parar en un sitio, que iba a el resto de las empresas que competían eh, iban a tener dificultades para poder competir. Y así ocurrió. En principio del siglo XX en Estados Unidos, a Rockefeller padre, a John Rockefeller padre, el fundador de la Standard Oil, se le obligó a dividir su empresa, porque había llegado a tener tal participación en el mercado que tenía una posición dominante y se le obligó a desprenderse de parte de sus empresas. Y se armaron otras, ¿no? La Exxon, digamos, son parte de aquella génesis, ¿no? Fíjense, una cosa que hoy no lo podríamos, no es que lo hizo el comunismo, eso lo hizo el capitalismo, en sentido para sanarse, para realmente volver a la fuente. El capitalismo dijo, no puede haber alguien que tenga semejante participación en el mercado, entonces lo obligó a dividir la empresa, y así dividieron varias empresas. El capitalismo mismo se defendía de esto, ¿no? Algunos autores decían, bueno, se ha entrado en la etapa del imperialismo porque ya evidentemente ni se respetan que haya competidores, de que haya otras empresas. Y eso ocurrió, fíjense, en etapa finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Nosotros tenemos hoy niveles de concentración que antes se hubieran considerado perniciosos, ¿no? Imagínense ustedes en el área de agroquímicos, por ejemplo, Bayer compró Monsanto. Son dos empresas que tienen una evaluación del libro de 75 mil millones de dólares. Y se lo permitieron. Y se armó una mega empresa que evidentemente al resto les cuesta mucho competir con ellos. Porque imagínense la presión que ejercen, los costos que tienen al comprar a la escala que producen. Por lo tanto, imagínense ustedes que a las empresas que compiten con ellos les cuesta mucho enfrentar a semejante monstruo como es esta fusión, ¿no? Monsanto, evidentemente, una empresa que tenía cierto desprestigio, ¿no? Es una empresa agroquímica que en general es la empresa del Roundup, la empresa que hace los agroquímicos para la soja, para los agronegocios. También es la empresa que estuvo vinculada al agente rojo en la guerra de Vietnam, o sea, en la guerra química. O sea, una empresa que en general tenía un perfil que era muy poco valuado por los consumidores, ¿no? Por algunas actitudes que había tenido. Entonces Bayer lo absorbe. Y eso se aprobó en el mundo. Entonces, digamos, para el pensamiento clásico liberal, eso evidentemente es un ruido, porque ahí hay un nivel de concentración de los mercados que en realidad si hay alguien que se va a perjudicar,
son los consumidores, porque no van a tener posibilidad de optar en un monstruo y otros, digamos, que, que por su escala no van a poder ofrecer, no van a poder competir al nivel que lo hacen contra esta mega empresa. Bueno, como ven, ha habido un recorrido en todo esto. Y lo que el capitalismo ayer no permitía, hoy sí lo permite. Y permitió esa fusión, una fusión tremenda. Y todas estas fusiones, digamos, que ha habido, imagínense ustedes en las automotrices. Fiat, ha habido fusiones increíbles, digamos, de empresas, inclusive de nacionalidades diferentes, ¿no? Inclusive Fiat tomó hasta Jeep, y el gerenciamiento de Fiat levantó a Jeep y la transformó, que es la empresa norteamericana. Pero sin embargo ellos componen una estructura de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa situación. Entonces, esta idea que era un poco, por eso decía, una idea naif de Adam Smith, 1750, es decir, che, la mano mágica de los mercados, ya no lo es tanto, porque evidentemente hoy hay hasta aprobado niveles de lobbies en las empresas, y como cosa que no es éticamente reprochable. Entonces, imagínense usted que vamos a un capitalismo de presión, un capitalismo de otro tipo. Entonces, en el siglo XX hubo un autor que es muy trascendente en la ciencia económica, que se llamó John Keynes, bueno, que de algún modo también escribió en la misma época eh, Kalecki, un polaco, que nosotros tenemos el grupo de nuestra biblioteca de YouTube. Y en general lo que él rescató es el rol del Estado en la actividad económica, para mejorarla, para dinamizarla, ¿no? Y eso en el siglo XX el capitalismo lo utilizó Estados Unidos después del periodo de la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, inclusive hasta post la Segunda Guerra, que como ustedes bien saben, una guerra que existió entre 1939 y 1945. Y realmente el mundo se recompuso a partir de las ideas de Keynes, donde el Estado jugó un rol muy importante. ¿Esto qué quiere decir? El Estado jugó un rol importante. Participaba en la economía. Entonces era un actor que no dejaba en manos privadas, entonces comenzó a construir carreteras, puertos, comenzó a participar de actividad económica, de determinadas empresas de acerías, de empresas que eran consideradas estratégicos en la economía, ¿no? En muchos de los países, por supuesto, se armaron empresas petroleras. En Argentina se armó desde 1915, que se cultivó el petróleo. Al poco tiempo, en la época ya de Perón, con el general Mosconi, se armó una YPF fuerte, y también se armó una serie importante. Eran como el Estado debía participar, que hubiera privados, pero el Estado debía participar. Y en el punto de vista económico, que nosotros siempre nos fijamos, es decir, bueno, el Estado invierte, el Estado gasta, por más que tenga por ahí déficits, ¿no? La palabra del déficit, el déficit fiscal, pasó a ser una cosa con una mirada atenuada, que siempre fue una bandera muy fuerte del liberalismo, ¿no? No tener déficit. En cambio, ahora uno se puede tener déficit, si el déficit es manejable, si yo tengo una economía que funciona, que crece, bueno, puedo desde ya imprimir billetes, dinamizar la economía o endeudarme para poder dinamizar la economía, porque voy a una economía que crezca más y por lo tanto pueda honrar las deudas que contraiga hoy. Y durante el siglo XX realmente fueron ideas muy importantes, ¿no? Las de Keynes. Y en muchas economías se abrazaron este tipo. Entonces, si hoy dijéramos, bueno, dejando de lado la planificación socialista, que es el comunismo, evidentemente con la revolución en Rusia en 1917 se instauró una economía de ese tipo. Imagínense que una economía donde se planifican absolutamente todos los esfuerzos, y realmente jugó un rol muy importante hasta que cayó en el año 1989. Tal es así que un país atrasado, medieval, monárquico como Rusia, pasó a ser una potencia, digamos, inclusive fue un actor importante en la Segunda Guerra Mundial para derrotar el nazismo. Dejando de lado esa economía, que es la economía planificada, la economía socialista, en general la economía capitalista se debate entre estos dos universos, el universo del liberalismo y ahora del neoliberalismo,
que es como si fuera un liberalismo más acentuado, más acendrado, y por otro lado las ideas más keynesianas, donde el Estado juega un rol, donde hay límites, donde el Estado participa, dinamiza, protege, no es todo, digamos, no se deja todo al libre arbitrio, ¿no?, de los actores privados. Entonces, bueno, esta introducción les quiero hacer para decir, bueno, esto es lo que vamos a ver nosotros en la unidad número 4. La unidad número 4, inclusive ustedes en el trabajo práctico número 2, la segunda parte del trabajo práctico número 2 se refiere a esto. Nosotros lo que vamos a ver acá básicamente es cómo se arma un presupuesto, cómo se asignan las partidas. Fíjense que ustedes en el práctico tienen para analizar, por ejemplo, el presupuesto del año anterior, o puede ser el año 2019, porque el 2020 ha sido un año donde se reasignaron muchos recursos por la pandemia. Muchos recursos no se invirtieron, no se gastaron, y se redireccionaron a atender el tremendo flagelo de la pandemia, inclusive para armar los IFE, para ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras que habían sido impactados por el modelo. Se anotaron 10 millones de personas ahí para cobrar. Entonces esos son recursos que hubo que direccionar de otro sitio. Así que ustedes, cuando se fijan el presupuesto, fíjense el presupuesto 2019, que es el último presupuesto que de un año más o menos normal, a pesar de que es un presupuesto que ahí se nota que hay mucho déficit, donde hay un déficit fiscal total por el endeudamiento también importante. Así que bueno, eso después lo verán ustedes, lo iremos viendo y lo iremos conversando. Desde ya les digo una cosa, les agradezco mucho que hayan estado hoy, que se hayan unido. Eso habla muy, muy sanamente de qué estudiantes son ustedes, y no bajen la guardia. Todos quienes quieran aprobar, quienes quieran promocionar, les voy a dar una oportunidad. Así que nos vemos. Ya voy a ver cómo rearmo esto en función de que no me vuelva a ocurrir esto. Quizás le mande para una reunión, a lo mejor un rato antes, se los voy a mandar al aula para que ustedes se conecten como hemos hecho ahora, pero para que haya muchos más compañeros. Les agradezco mucho. La próxima vez, el próximo viernes charlamos de los parciales. Ustedes se sacan dudas, inclusive podemos ir a hacer un recorrido para ver dónde estuvieron las dudas, pero no se aflijan, que aun cuando no tengan notas de promoción pueden tener. Y les agradezco Gracias, mucho. profe. Nos vemos, Sí, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. bueno, que anden bien, buen fin de semana. Profe. Disculpen Buen fin de semana. Gracias, profe. conexión. Adiós. Gracias. Profe, Sí, profe, disculpe, yo le mandé, como no nos podíamos conectar, le mandé 2 mails, no sé si lo llegó a ver, para avisarle que bueno, que Agustina, no con... ¿mandaste un mail o me mandaste Sí. un certificado para el parcial? Para el parcial no. No, para la clave de Zoom, nada más que le mandé al de Bien. aquí Osvaldo y a su Yahoo, para Está avisarle que bien, era Agustina. por Hiciste muy bien. Yo conexión. actualicé el correo y no tenía mensaje. Digo, mis estudiantes me están esperando. Pero inclusive yo con el link que les mandé a ustedes no podía ingresar porque no me había autorizado a mí mismo ingresar por otro lado, porque bueno, no se hace, ese no es el protocolo. Así que no se hagan problemas. Vamos a hacer una cosa semejante a esta la próxima vez. Quizá una hora antes les mande el link y trabajemos en esa hora, y espero que no tengamos problemas. No te preocupes y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Profe, una consulta por el tema de los grupos. Sí. Profe, yo yo le mandé el trabajo, pero le mandé el trabajo solo porque no tenía, mi compañera, digamos, abandonó, y ahora quería ver si puedo hacerlo hay otra compañera que también está en la misma condición, así que Claro. el segundo lo vamos a presentar, ya vamos a hacer dos, vamos a formar un solo grupo. Me parece bien, me parece bien, me parece bien. No hay drama. Bueno. Total, yo cuando recibo, veo los nombres de quienes trabajo, a lo sumo le respondo al correo de quien me manda el trabajo, pero bueno, si son un grupo, les van a hacer llegar mi devolución al otro integrante del grupo, a los otros integrantes. No hay drama, Diego. Listo. Ahí cuando ya estamos avanzando ya en el segundo, así que no hay apenas drama. Aprovechen las tengamos. clases para sacarse dudas. Yo de todos modos voy a hacer hincapié en algunas dudas, por ejemplo, cuando veamos impuestos, para que ustedes
tengan cierta precisión en decir, bueno, a ver, el Estado tiene muchos impuestos, pero ¿cuáles son los principales? ¿Y qué Bien. tipo de impuestos son? Ya lo vamos a ir charlando, no te hagas problema. Gracias por haber Profe. estado hoy. Sí. Gracias. Profe, yo quería hacer una consulta de cuándo sería el recuperatorio del primer parcial, porque yo no lo pude hacer el parcial. No te preocupes, porque son todos a fin de año. Entonces si no viniste y no tenés, si no viniste y tenés una excusa, porque un problema de salud, lo que fuere, tuviste, no sé, entonces eso lo presentas Sí, cuando estuve llegamos fin de año, en las últimas semanas, cuando termina el año, nosotros comenzamos a recuperar quienes no han podido venir o quienes no han tenido buenas notas, inclusive algunos que quieren mejorar sus notas. Y bueno, ahí lo terminamos haciendo, no te preocupes, porque no lo veo bien eso de tomar buenísimo. recuperatorio inmediatamente. Prefiero trabajar sobre los errores y después a fin de año nosotros, los que promocionan, terminan 1 o 2 semanas antes y ahí me quedo yo recuperando con quienes quieren promocionar o quienes quieren regularizar. No te preocupes. Buenísimo, muchas gracias, profe. Por nada, que andes bien, adiós. Buen fin de semana. Adiós. Igualmente. Adiós, que anden lindo. Adiós. Record